Vida de la Virgen María tras la Ascensión. La historiografía teológica y la mística del siglo de oro español encuentran en la obra mística Ciudad de Dios, escrita por la venerable Madre Sor María de Jesús de Ágreda, uno de sus monumentos más complejos y detallados. Este documento es una historia divina dictada, según la mística, por la propia Reina del Cielo para servir de nueva luz del mundo, alegría de la Iglesia católica y confianza de los mortales. En el presente vídeo vamos a contemplar el periodo comprendido entre la ascensión de Jesucristo y la Asunción y coronación de María. La relevancia de este periodo adquiere en la visión de Ágreda una dimensión eclesiológica fundamental. María no es presentada como una figura retirada en el silencio pasivo, sino como la gobernadora espiritual, la maestra de los apóstoles y la CEO redentora activa que sostiene la estructura jerárquica de la Iglesia, naciente frente a los embates del dragón infernal. A través de un análisis de los textos revelados, exploraremos la causalidad mística detrás de eventos históricos como la evangelización de España, la destrucción de la idolatría en Efeso y la formulación de los evangelios, todo ello bajo la dirección sapiencial de María. Es imperativo comprender que la mística Ciudad de Dios opera bajo una lógica de ciencia infusa. Sor María de Jesús de Ágreda relata que la Virgen María le manifestó estos misterios no por mérito propio, sino por una elección divina destinada a revelar tesoros escondidos para los últimos tiempos. La obra describe a María como el canal por el que Dios comunica las aguas más puras a la cristiandad. La narrativa, por tanto, posee una autoridad interna que busca complementar la revelación pública sin contradecirla, ofreciendo detalles cronológicos, geográficos y pneumatológicos que redefinen la comprensión del rol mariano en la economía de la salvación. Tras la ascensión de Cristo, el colegio apostólico quedó sumido en una orfandad visible que solo podía ser mitigada por la presencia de la Madre. La obra detalla que María asumió inmediatamente el rol de vicaria de Cristo en el orden del amor y la sabiduría, aunque se sometió humildemente a Pedro en el orden de la jurisdicción. Los días previos a Pentecostés no fueron de espera inerte. Ágreda describe una actividad espiritual frenética en el cenáculo, dirigida por María. Ella instruía a los apóstoles sobre cómo disponer sus facultades intelectivas y volitivas para la recepción del Espíritu Santo. La Virgen, que ya poseía la plenitud de gracia desde su inmaculada concepción, oraba no para sí misma, sino para impetrar, obtener mediante ruego, la venida del Espíritu sobre la jerarquía eclesiástica. La mística narra que María rezó por los niños y por los futuros fieles, pidiendo gracias específicas de fortaleza para los mártires venideros. Su oración actuaba como el motor inmóvil que aceleraba el tiempo de la gracia. En este periodo, la Virgen también gestionaba la logística material de la comunidad, pidiendo licencia a los apóstoles para distribuir limosnas, estableciendo así el modelo de cáritas que definiría a la Iglesia primitiva. Es notable el detalle de que, aunque era la reina del universo, pedía permiso a Pedro y a los demás para el uso de bienes materiales, enseñando la perfección del voto de pobreza y obediencia. El evento de Pentecostés se describe en la mística Ciudad de Dios con una precisión teológica que distingue entre la recepción del Espíritu por parte de María y la de los apóstoles. Sor María de Jesús relata que en el momento de la venida del Espíritu Santo, la Virgen experimentó una elevación tal que vio a la divinidad cara a cara, en una visión beatífica transitoria. Ella se convirtió en el templo vivo de la Trinidad, una ciudad mística en la que Dios residía con mayor complacencia que en el cielo empíreo. Mientras los apóstoles recibían lenguas de fuego visibles para hablar a las naciones, María recibía el fuego del amor divino que la constituía en maestra de la sabiduría, capacitándola para corregir, enseñar y sostener a los evangelistas y apóstoles en su misión futura. Durante los primeros años en Jerusalén, la vida de María fue el eje sobre el cual rotó la comunidad cristiana. La obra describe una cotidianidad marcada por la liturgia eucarística y la batalla contra las potestades infernales. Un aspecto central de la revelación es la relación de María con la Eucaristía. Ágreda narra que San Juan Evangelista celebraba la misa diariamente en presencia de la Virgen. Para María, la comunión no era solo un acto sacramental, sino una reencarnación mística. Al recibir la forma consagrada, sentía que acogía de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo. Estas comuniones provocaban en ella éxtasis de amor prolongados. La autora describe que tras comulgar, la Virgen se retiraba a su oratorio y permanecía elevada del suelo, resplandeciente, en un diálogo inefable con la Trinidad. Estas experiencias servían de reparación por las profanaciones e indiferencias que la Eucaristía sufriría a lo largo de los siglos.
María, en este sentido, inauguró la adoración eucarística y la vida contemplativa dentro de la Iglesia. El martirio del diácono San Esteban es presentado como un evento en el cual María participó espiritualmente de manera directa. Aunque física o geográficamente pudiera no estar en el lugar exacto de la lapidación, su espíritu estaba presente, sosteniendo la fe del mártir. La conexión más profunda que establece Ágreda es entre la sangre de Esteban, la oración de María y la conversión de Saulo de Tarso. La cronología de la obra sitúa el martirio de Esteban en el paso del año 34 al 35 después de Cristo. Saulo, el perseguidor, es descrito como un instrumento de Lucifer. Sin embargo, María, reconociendo el potencial del joven fariseo, forzó amorosamente la voluntad divina con sus lágrimas y ruegos. La conversión de San Pablo, en enero del año 36 después de Cristo, se atribuye explícitamente a la intercesión mariana. Ágreda relata que en su camino a Damasco, Cristo derribó a Saulo no solo por su poder soberano, sino en respuesta a las peticiones de su madre. Posteriormente, Pablo tuvo una visión intelectual de María, reconociéndola como madre de toda piedad y recibiendo de ella instrucciones para su apostolado. La misión apostólica y la bilocación, la Virgen del Pilar en España. Uno de los episodios más extensos y detallados en el libro 8 de la mística Ciudad de Dios es la intervención de María en la evangelización de España. Este pasaje es fundamental para la identidad católica hispánica y se narra como un hecho histórico preciso, ocurrido mediante el fenómeno místico de la bilocación. Hacia el año 40 después de Cristo, el apóstol Santiago el Mayor se encontraba predicando en la península ibérica. La obra describe la resistencia feroz de los habitantes locales a la fe cristiana, influenciados por demonios territoriales que preveían la futura grandeza espiritual de esa tierra. Santiago, extenuado y deprimido por el aparente fracaso de su misión, oraba a orillas del río Ebro, en la ciudad de Caesarea Augusta, hoy en día Zaragoza, considerando seriamente abandonar la misión y regresar a Jerusalén. La venida en carne mortal. En Jerusalén, María conoció por ciencia infusa la tribulación de Santiago. Jesucristo, apareciéndose a su madre, le encomendó la misión de consolar al apóstol, prometiéndole que España sería una de las porciones más fieles de su iglesia. Hijo mío Jacob, este lugar ha señalado y destinado el Altísimo y Todopoderoso Dios del cielo para que en la tierra le consagres y dediques un templo, transmitió María al apóstol. En la madrugada del 2 de enero del año 40, María fue transportada por serafines y ángeles en cuerpo y alma, sin dejar de estar en Jerusalén, hasta Zaragoza. Allí se apareció a Santiago sobre una columna o pilar de jaspe, rodeada de coros celestiales que cantaban maitines. La importancia de este evento en la mística Ciudad de Dios radica en su carácter fundacional. María no solo consoló a Santiago, sino que le dio un mandato arquitectónico y litúrgico: construir un templo alrededor de ese pilar. La columna fue dejada como prenda de la firmeza de la fe en España. La Virgen prometió que, mientras ese pilar permaneciera en pie, la fe católica no desaparecería de la península, a pesar de las invasiones y herejías futuras. Tras confortar al apóstol y ordenar la consagración del primer templo mariano de la cristiandad, fue restituida a Jerusalén por el mismo ministerio angélico. Este evento marcó el punto de inflexión en la evangelización de Occidente según la narrativa de Ágreda. El exilio en Éfeso y la guerra espiritual contra la idolatría. La paz en Jerusalén fue efímera. La persecución de Herodes Agripa y contra la Iglesia, hacia el año 42 a 44 después de Cristo, provocó el martirio de Santiago, quien había regresado de España confortado, y el encarcelamiento de Pedro. Ante el peligro inminente y por voluntad divina, se decidió que la Virgen María debía trasladarse a Éfeso, acompañada por San Juan Evangelista, a quien había sido encomendada al pie de la cruz. El viaje a Éfeso es descrito como una misión estratégica para llevar la luz a los gentiles. Ágreda detalla la travesía marítima, durante la cual María pacificó tempestades y oró por la conversión de las tierras que divisaban. Una vez en Éfeso, María no vivió en clausura estricta. La obra revela la fundación de un colegio de 73 mujeres. Este grupo, formado por conversas y discípulas, representa el germen de la vida religiosa femenina. María actuaba como su superiora y maestra, dictándoles una regla de vida basada en la perfección evangélica, la oración continua y el desagravio divino. El número 73 podría tener resonancias místicas relacionadas con la traducción de los 70 o el número de discípulos ampliados, simbolizando la totalidad de las naciones.
la destrucción del templo de Diana, exorcismo magno. El enfrentamiento más dramático en Éfeso fue la lucha contra el culto a Diana, una de las fortalezas más poderosas del paganismo antiguo. El templo de Diana en Éfeso era una de las maravillas del mundo antiguo, pero en la visión de Ágreda, era una cátedra de Satanás. La mística ciudad de Dios describe que los demonios utilizaban el templo y los ídolos para esclavizar a las almas mediante oráculos falsos y abominaciones morales. María, movida por un celo devorador por la gloria de su Hijo y compasión por los efesios, entabló una batalla espiritual. No usó armas físicas ni incitó a turbas. Desde su retiro, lanzó rayos de oración y mandatos imperativos a las huestes infernales. La narración detalla cómo, ante la autoridad de la Reina de los Ángeles, los demonios se vieron forzados a abandonar los ídolos. Al salir los espíritus malignos, la estructura espiritual que sostenía el falso culto colapsó, y según la revelación, esto se manifestó en la ruina física de partes del templo y el silenciamiento de los oráculos. La Virgen liberó así a la ciudad de la tiranía demoníaca, preparando el terreno para la predicación posterior de San Pablo. Este episodio subraya el poder de María sobre el infierno, un tema recurrente en la obra donde Lucifer huye aterrorizado ante la sola presencia o el nombre de la Virgen. Tras la muerte de Herodes, narrada como un castigo divino ejecutado por ángeles vengadores debido a su soberbia y persecución de la Iglesia, la situación en Judea permitió el regreso de la Virgen. En esta etapa final de su vida, María asumió la tarea de supervisar la codificación de la revelación. Los evangelistas, conscientes de que ella era la única testigo ocular de la encarnación, el nacimiento y la vida oculta de Jesús, acudían a ella para verificar sus escritos. Ágreda ofrece una visión fascinante. María no dictaba los evangelios anulando la personalidad de los autores, sino que instruía y aclaraba dudas teológicas profundas. Ella confirmó la doctrina del Verbo en San Juan y proveyó los detalles de la infancia a San Lucas. Su memoria perfecta, que retenía cada palabra dicha por Jesús, servía de archivo vivo para la Iglesia. La obra insiste en que la alta teología contenida en los textos joánicos procede directamente de las contemplaciones que María compartió con el discípulo amado en Éfeso y Jerusalén. A medida que se acercaba el final de su peregrinación terrenal, la vida de María se convirtió en un milagro continuo. La intensidad de su amor por Dios era tal que, naturalmente, debería haber causado la separación del alma y el cuerpo. Sin embargo, Dios sostenía milagrosamente su vida física para que continuara acumulando méritos para la Iglesia. Ágreda describe este estado como una enfermedad de amor, donde el cuerpo se volvía cada vez más transparente a la luz del espíritu. La muerte de María, tratada en la tradición oriental como la dormición, recibe en la mística ciudad de Dios una explicación teológica precisa que resuelve la tensión entre inmortalidad y mortalidad. 3 días antes del tránsito, el arcángel Gabriel anunció a María que su hora había llegado. La Virgen pidió la gracia de despedirse de los apóstoles, quienes se hallaban dispersos por el orbe conocido predicando el Evangelio. Mediante un milagro de omnipotencia, los apóstoles fueron arrebatados en nubes y transportados instantáneamente a Jerusalén, al cenáculo. La escena del reencuentro es descrita con gran patetismo. Los apóstoles, al ver a su madre y maestra a punto de partir, quedaron sumidos en un dolor profundo. Pedro, como cabeza de la Iglesia, ofició los últimos ritos. María, en un acto de humildad suprema, se arrodilló ante Pedro para recibir su bendición, reafirmando hasta el último instante el respeto a la jerarquía sacramental. María se despidió individualmente de cada apóstol, dándoles consejos específicos para sus misiones y bendiciéndolos. Hizo testamento entregando su túnica y manto a 2 doncellas pobres que la servían, demostrando su pobreza absoluta. La pregunta teológica sobre si María murió realmente es respondida afirmativamente por Ágreda, pero con una distinción crucial. No murió por vejez, pues su cuerpo estaba exento de deterioro, ni por enfermedad, pues no tenía pecado original, ni por violencia externa. Sor María escribe: la enfermedad que le quitó la vida a María fue el amor, sin otro achaque ni accidente alguno. La fuerza del amor divino rompió el vínculo natural entre cuerpo y alma. A la edad de 70 años María expiró suavemente el viernes a las 3 de la tarde, la misma hora que su hijo, entregando su espíritu en las manos de Cristo, quien descendió personalmente con toda la corte celestial para recibirla. Los eventos post-mortem son narrados con una secuencia cronológica estricta que culmina en el dogma de la Asunción.
El cuerpo sagrado de María, resplandeciente de luz y exhalando fragancias sobrenaturales, fue llevado en procesión al valle de Josafat. Durante el cortejo ocurrieron milagros de sanación y conversión de judíos y gentiles que presenciaron el paso del féretro. El cuerpo fue depositado en un sepulcro nuevo. Durante 3 días, los ángeles custodiaron la tumba y se escuchaba música celestial ininterrumpida. La obra destaca que el cuerpo permaneció absolutamente incorrupto, sin sufrir la menor alteración, preservando la dignidad de quien fue el arca de la nueva alianza. Al tercer día, el domingo, el alma de María, que ya gozaba de la visión beatífica, descendió del cielo acompañada por el Verbo Divino. Cristo habló a los santos del limbo y a los ángeles, declarando la conveniencia de la resurrección de su madre. Mi carne es carne suya, y ella cooperó conmigo en las obras de la redención, y así debo resucitarla como yo resucité de los muertos. El alma reingresó en el cuerpo y María resucitó gloriosa, no para volver a la vida mortal, sino transformada en cuerpo espiritual y glorificado. Ágreda enfatiza que esto fue un privilegio singular, anticipando la resurrección general de los muertos. La subida al cielo es descrita como una marcha triunfal. María fue elevada por encima de todos los coros angélicos. La mística detalla su entrada en el cielo empíreo, donde ocupó el trono a la diestra de Jesús. Este evento no es solo un desplazamiento local, sino una entronización ontológica. María es colocada en la cúspide de la creación, inferior solo a Dios, pero superior a todo lo creado. El clímax de la mística ciudad de Dios es la ceremonia de coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad. Este acto sella su estatus eterno y define su poder de intercesión. Las 3 divinas personas coronaron a María reconociendo su triple relación con la deidad. El Padre la coronó como hija predilecta, otorgándole una participación en su omnipotencia. El Hijo la coronó como madre verdadera, otorgándole participación en su sabiduría. El Espíritu Santo la coronó como esposa fiel, otorgándole participación en su amor y bondad. La obra pone en boca del Padre Eterno: nuestra hija María fue escogida y poseída de nuestra voluntad. Se le entregó el cetro del dominio sobre cielos y tierra, sobre los elementos, las potencias angélicas y demoníacas, y sobre el destino de las naciones. En este acto se decretaron privilegios específicos que fundamentan la doctrina de la mediación universal de las gracias. Ágreda enumera que Dios prometió a María que ningún pecador que la invocara con fe se perdería. Ella tendría la potestad de distribuir los méritos de la redención de Cristo según su voluntad. Sería el terror de los demonios, quienes no podrían dañar a los devotos de la Virgen. Sus decisiones en el cielo serían ratificadas por la Trinidad. Estos privilegios confirman el título de la obra: María es la ciudad de Dios, el refugio seguro donde la humanidad encuentra el acceso restaurado a la divinidad. El análisis del libro 8 de la mística ciudad de Dios revela una teología de la historia en la que la Virgen María es la protagonista oculta pero decisiva de la era apostólica. Sor María de Jesús de Ágreda construye, bajo revelación, un puente narrativo que une la ascensión con la asunción, llenándolo de contenido doctrinal. Eclesiología mariana. La Iglesia no se funda solo sobre la roca de Pedro, jurisdicción, sino sobre el corazón de María, amor y sabiduría. Ambos principios son esenciales en la visión agredana. Misionología. La evangelización, como se ve en Zaragoza y Efeso, es una batalla espiritual contra dominios territoriales demoníacos que requiere no solo predicación, sino la intercesión mística de María. Antropología de la gracia. La vida de María muestra el potencial máximo de la criatura humana dócil al Espíritu Santo. Su muerte de amor establece el ideal de la vida cristiana, la transformación total en Dios. La obra concluye con un himno de alabanza y la autohumillación de la autora, quien se reconoce como instrumento indigno de tan altos misterios, cerrando así un ciclo narrativo que ha influido profundamente en la dogmática inmaculista y en la piedad popular de los últimos 3 siglos.